Padre nuestro, ahora, esta hora de la tarde, te invitamos para el continuo del estudio. Por favor, esté con nosotros para que sea una hora de bendición, Señor. Te pedimos por tu Santo Espíritu para que nos ilumine, porque estamos tratando de cosas sagradas. Pedimos que estés con mi hermano Tyler, que lo bendigas para que pueda hablar lo que sea tu voluntad, Señor. Esté conmigo también en la traducción. Eso te pido en nombre de Jesús. Amén. Okay, so yesterday Muy bien. Ayer we began looking at, we were looking at these visions of the prophets, estábamos mirando a las visiones de los profetas and we had looked at Isaiah and Daniel, y habíamos mirado a Isaías y Daniel, Job, Job, Paul, también Pablo, Moses, and John. Moisés y Juan. And we showed through Sister White's writings Y mostramos a través de las escrituras de Hermana White that Sister White connects all of these visions together, que Hermana White les conecta a todas esas visiones, that they were all having a very specific experience with the Lord. que todos ellos tuvieron una experiencia especial con el Señor. And we showed that all of these connect to Ezekiel, Y mostramos que todos ellos se conectan a Ezequiel, particularly Ezekiel 1:1, en particular Ezequiel 1:1, where he's having this wheels within wheels vision. donde tiene su visión de ruedas dentro de ruedas. And we connected this to the fifth day of the fourth month, since Yes. he's having it on the fifth day of the fourth month. Y esto lo conectamos al quinto día del cuarto mes, porque Ezequiel tiene su visión en el quinto día del cuarto mes, Which in the Millerite history que en la historia milerita is the day that Samuel Snow is giving the midnight cry. es el día en que Samuel Snow da el clamor de medianoche. So if we continue on page 8, Si continuamos en la página 8, I want to read one more passage and then we'll move on. quiero leer más una cita y luego vamos a avanzar. So what we've seen so far about all of these visions Lo que hemos visto hasta ahora sobre esas visiones todas is that they're all having a prophetic face-to-face experience with the Lord. es que todos ellos tienen una visión, una experiencia de face a face con el Señor. Cara a cara. And this always leads to a humbling of the humanity component in this equation. Y en todas estas ocasiones esto lleva a una experiencia humillante de parte del ser humano. And we saw, and we want to make clear that all of these experiences Y queremos dejar claro que todas esas experiencias are prophetic and symbolic. son proféticos y simbólicos. I'm not suggesting that because Daniel had a vision, No estoy sugiriendo que porque Daniel tuvo una visión, that God's people are going to have a literal vision, que el pueblo de Dios tendrá una visión literal. but that these are prophetic symbols Pero que estos son símbolos proféticos that point to an experience that we will have. que apunta a una experiencia que nosotros tendremos. And if we begin on the bottom of page 8, Y si entonces leemos al fin de la página 8, donde dice una visión, yep. ¿Alguien no tiene el folleto? ¿Alguien más necesita? Levanta su mano.
Ahora sí, todos tienen. Okay. Before we begin reading, Antes que comenzamos a leer, to give a very, very brief overview of what we've done so far for those who haven't been here, quiero dar un breve resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora para los que no han estado con nosotros. over the last week, Durante la semana pasada we've been showing that the Millerite history hemos mostrado que la historia millerita from 1798 to 1844 desde 1798 hasta 1844 prophetically parallels our history at the end of the world. proféticamente paralela a nuestra historia en el fin del mundo. And when we see this prophetic parallel, Y cuando vemos este paralelo profético, it allows us to see what will take place in our history by looking in the past. nos permite ver o entender lo que ocurre en nuestra historia mirando al pasado. That God declares the end from the beginning. Que Dios declara el fin desde el principio. So if you want to know the end of something, look at its beginning. Si quieres entender el fin de alguna cosa, mire al comienzo. The beginning of Adventism is typifying the end of Adventism. El comienzo del adventismo tipifica el fin del adventismo. And what we saw is that the Millerites Lo que nos vimos es que los milleritas used the line of Ezra 7:9 usaron la línea de Esdras 7:9 to understand how to understand when the third decree would go into effect. para comprender en qué momento el tercer decreto iba a entrar en vigor. So they could understand when the end of the 2300 years would be. Y así iban a entender en qué momento se iban a terminar los 2300 años. So in the year 457, En el año 457 AC or DC? AC, antes de Cristo, Ezra from Ezra 7:9 Esdras, en Esdras 7:9, is going to leave Babylon va a salir de Babilonia with the third decree from Artaxerxes. con el tercer decreto de Artajerjes. On the first day of the fifth month, he's going to arrive in Jerusalem. En el primer día del primer mes va a llegar a Jerusalén. And on the 10th day of the seventh month, Y en el 10º día del séptimo mes, the third decree will go into effect. el tercer decreto entra en vigor. And at the end of the 2300, Y al fin de los 2300, we see the same prophetic pattern. vemos el mismo patrón, That on the first day of the first month, que en el primer día del primer mes, which is the 19th of April, 1844, que es 19 de abril 1854, we have the first disappointment in the Millerite history. tenemos el primer chasco en la historia millerita. And they realize, after this point, Y después de este momento, ellos se dan cuenta that it's not till the end of the year, in the autumn, that the decree will go into effect. Or que, that the decree, that the 2300 years would end. que solo en el fin del año judío, o sea, en el otoño, iban a terminar los 2300 años. And we saw that on the first day of the fifth month, Y vimos que al primer día del quinto mes, Samuel Snow arrives at the Exeter camp meeting. llega Samuel Snow a la campestre de Exeter, On the 15th, August 15th. en el 15 de agosto. And he's going to give the midnight cry message. Y va a dar el mensaje del clamor de medianoche. And on the 10th day of the seventh month, Y en el 10º día del séptimo mes, which is the 22nd of October, que es el 22 de octubre, the 2300 years will end. se terminan los 2300 años. And then we identified Y luego identificamos that we can pinpoint the midnight cry a little bit more precisely. que podemos marcar el clamor de medianoche un poco más, aún más preciso, That it was actually on the fifth day of the fourth month. que en realidad ocurrió en el quinto día
del cuarto mes, which is the 21st of July. que es el 21 de julio. And over the last week, we've been showing how this structure Y durante la semana pasada hemos mostrado cómo esta estructura is paralleling or is prophetically portraying our history. está ilustrando proféticamente a nuestra historia. That at 9/11, Que en el 11 de septiembre the second angel arrives, llega el segundo ángel. 2L, LL, yeah, LL. yeah. The second angel will arrive, Llega el segundo ángel, marking the fall of Babylon. The second angel's message: Babylon is fallen, is fallen. marcando la queda de Babilonia, que es cayó Babilonia. And El segundo mensaje. this is typified by the Millerites leaving Babylon on the first day of the first month. Y eso está marcado con los mileritas en el primer día del primer mes, los mileritas saliendo de Babilonia, Which was was them coming out of the Protestant churches. que es de ellos dejando a las iglesias protestantes. And on the first day of the first month in the time of Ezra, Ezra leaves Babylon with the third decree. Y en el primer día del primer mes, Esdras sale de Babilonia con el tercer decreto en su mano. The fifth day of the fourth month is marking midnight, El quinto día del cuarto mes marca a la medianoche, where all the virgins wake up donde todas las vírgenes despiertan. from the parable of the 10 virgins in Matthew 25. Esto de la parábola de las 10 vírgenes de San Mateo 25, And they find out whether they have oil or they don't, y descubren si tienen aceite o no, based upon the preparation that they made before. basado en el preparo que han hecho antes. And the midnight cry is typifying the midnight cry, the Exeter camp meeting. Y el clamor de medianoche tipifica el clamor de medianoche en la campestre de Exeter. And October 22nd is typified by the Sunday law. Y el 22 de octubre es tipificado por la ley dominical, Or when the third decree is being fulfilled. o cuando el tercer decreto se cumple. And that's a really brief overview. Y esto es una revisión, un resumen breve. But another thing we've seen Pero otra cosa que hemos visto is that from 9/11 to the Sunday law, es que desde el 11 de septiembre hasta la ley dominical is showing us the time period of Adventism's testing. nos muestra el tiempo en que el adventismo es probado And then thereafter, the world will be tested. y que luego el mundo será probado. But we looked at the fact that the Seventh-day Adventist Church Pero hemos mirado al hecho que la iglesia adventista del séptimo día can be divided into two groups. se puede dividir en dos clases. And these groups are based upon the time period in which they receive the message or come in contact with the message. Y esas clases se definen de la manera que dependiendo cuándo ellos reciben el mensaje. First, in biblically, the biblical terminology for this Y la terminología bíblica para esto is from the sanctuary. es de santuario. The three groups of people that work in the sanctuary make up all of the world. Son los tres grupos que trabajan en el santuario de que se compone todo el mundo. You have the priests, the Levites, and the Nethinims. Hay los sacerdotes, los levitas y los netineos. And what we want to focus on, and the priests and the Levites make up the Seventh-day Adventist Church. Y los sacerdotes y los levitas componen al grupo de los adventistas del séptimo día. And the Nethinims make up the world. Y los netineos representan al mundo. Now we're going to focus on the priests. Nosotros vamos a enfocarnos a los sacerdotes. The reason we're going to focus on the priests Y la razón por qué nos vamos a enfocar a los sacerdotes is because all of us are represented by that group of people. es porque nosotros todos somos representados por ese grupo. Because we're hearing the message now, before midnight. Porque estamos escuchando nosotros el mensaje ahora, And, antes de la medianoche. and midnight Y medianoche is the time when our probation will close. es el tiempo en que nuestro tiempo de gracia se cierra.
And we'll find out whether or not we've made the preparation during this time. donde vamos a descubrir si hemos hecho el debido preparo o no. And what we've done is we've connected the experience of midnight Y lo que hemos hecho es, hemos conectado la experiencia de medianoche with these prophetic visions that these prophets are having. con las visiones proféticas que los profetas tuvieron. An experience with the Lord that they're all having. Una experiencia con el Señor que todos ellos tuvieron. And we're going to look at our last person we want to add to the list. Y vamos ahora a mirar a la última persona que queremos acrescentar a esta lista. And this is Peter. Y esto es Pedro. So let's read on the bottom of page 8. Entonces leemos en el fin de la página 8, And if you just want to read the first paragraph. donde dice: la noche era el único tiempo favorable para pescar con redes en las claras aguas del lago. Después de trabajar toda la noche sin éxito, parecía una empresa desesperada echar la red de día. Pero Jesús había dado la orden, y el amor a su maestro indujo a los discípulos a obedecerle. Juntos, Simón y su hermano dejaron caer la red. Al intentar sacarla, era tan grande la cantidad de peces que encerraba que empezó a romperse. Se vieron obligados a llamar a Santiago y Juan en su ayuda. Cuando hubieron asegurado la pesca, ambos barcos estaban tan cargados que corrían peligro de hundirse. Okay, so this first paragraph is just giving us some context of the story that we're looking at. Este primer párrafo nos da solamente un contexto para entender a qué estamos mirando aquí, cuál historia. We're dealing with the time that Christ is going to overload the boats with fish. Estamos mirando al momento en que Cristo va a sobrecargar los barcos con pescado. So let's continue reading. Continuamos en la siguiente página. Pero Pedro ya no pensaba en los barcos ni en su carga. Este milagro, más que cualquier otro que hubiese presenciado, era para él una manifestación del poder divino. En Jesús vio a aquel que tenía sujeta toda la naturaleza bajo su dominio. La presentación de la divinidad revelaba su propia falta de santidad. Le vencieron el amor a su maestro, la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud por la condescendencia de Cristo y sobre todo el sentimiento de su impureza frente a la pureza infinita. Mientras sus compañeros estaban guardando el contenido de la red, Pedro cayó a los pies del Salvador, exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. So here we see Peter. Aquí vemos a Pedro. When he sees this miracle of Christ, Cuando él ve este milagro de Dios, de Cristo, he's going to see humanity. He's going to contrast humanity with divinity, with Christ's divinity. va a poner en contraste su humanidad a la divinidad de Cristo. And this is the same experience. Sister White is going to tie this to the experience of Daniel and Isaiah. Y la hermana White va a conectar esta experiencia a la experiencia de Isaías y Daniel. And if we can Daniel? remember what we read yesterday, Y si ustedes se recuerdan que hemos leído ayer, we saw that when Isaiah was beholding this vision of Christ in Isaiah chapter 6, habíamos visto cuando when Isaiah was cuando Isaías estaba teniendo su visión en Isaías 6, that Sister White describes it as a manifestation of the divine power of God. que la hermana White lo describe como una manifestación del
poder divino de Dios. So here we see Peter, when he sees this miracle, he recognizes it as a manifestation of divine power. De la misma manera, Pedro aquí, al presenciar este milagro, él reconoce esto como una manifestación del poder divino. Okay, let's read the next paragraph. Leemos el próximo párrafo. Era la misma presencia de la santidad divina la que había hecho caer al profeta Daniel como muerto delante del ángel de Dios. Él dijo, mi fuerza se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Así también cuando Isaías contempló la gloria del Señor, exclamó, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La humanidad, con su debilidad y pecado, se hallaba en contraste con la perfección de la divinidad. Y él se sentía completamente deficiente y falto de santidad. Así les ha sucedido a todos aquellos a quienes fue otorgado una visión de la grandeza y majestad de Dios. So here again we see, yeah, Aquí vemos otra vez we see that when divinity is brought in contrast with humanity, humanity shrinks away from it. Aquí vemos otra vez que cuando la humanidad es puesto en contraste con la divinidad, la humanidad desaparece And o again, disminuye. we can see that we're connecting Daniel Y otra and vez, Isaiah to Peter's experience here. vemos que se puede conectar la experiencia de Daniel y Isaías a esta experiencia de Pedro. Okay. Let's read one more paragraph. Leamos más un parágrafo. Pedro exclamó, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sin embargo, se aferraba a los pies de Jesús, sintiendo que no podía separarse de él. El Salvador contestó, no temas, desde ahora pescarás hombres. Fue después que Isaías hubo contemplado la santidad de Dios y su propia indignidad, cuando le fue confiado el mensaje divino. Después que Pedro fuera inducido a negarse a sí mismo y a confiar en el poder divino, fue cuando se le llamó a trabajar para Cristo. So here we see after Peter and Isaiah received their experience with the Lord, Aquí vemos que Isaías y Pedro, después que tuvieran su experiencia con el Señor, this readies them to give a message to another group of people. esto les prepara para darles un mensaje a un otro grupo. So after the priests have an experience with the Lord, have this experience with the Lord, O sea, después que los sacerdotes tuvieran esta experiencia con el Señor, they'll then be ready to give a message to the next group of people, the Levites. entonces serán preparados para dar un mensaje a los levitas. And so, one second. Am I forgetting something? No, that's good. Okay. So what we're seeing with all these different visions that we're looking at, it comes down to one simple point. Lo que vemos entonces, visiones diferentes, se resume a un punto. There's probably a lot more to it. Probablemente hay mucho más que se decir But sobre esto, I want to point out I want to highlight one point. pero yo quiero destacar un punto, That at this point, at midnight, que en este momento, en la medianoche, God's people will have this experience with Him que el pueblo de Dios tendrá esta experiencia con Él, that is so strong, that is so shocking, que es tan intenso, que es tan chocante, that it's being prophetically symbolized as dying. que proféticamente es simbolizado como
alguien se muriendo. Or that it's prophetically symbolized as seeing the Lord face to face. O proféticamente simbolizado con viendo a Dios cara a cara. And what it's all about is our current preparation. Y de qué se trata todo esto es sobre nuestro preparo ahora. Are we ready to receive, are we ready to go through this experience? ¿Estamos listos para pasar por esa experiencia? Because as we saw in Daniel chapter 10 yesterday, Porque así como nosotros habíamos visto en Daniel capítulo 10 ayer, that there were two classes es que when había Daniel saw this vision. dos clases cuando Daniel tuvo su visión. Daniel saw the vision Daniel vio su visión because he made the preparation. porque él se preparó. But those who were with him Pero aquellos que estaban con él don't see the vision and they run away. no ven la visión y salen corriendo. They're losing their salvation. Ellos pierden su salvación. So let's go to page. I'm going to skip some of our notes for the sake of time. Por tiempo vamos a saltar en adelante en nuestras notas, But let's first go to page. pero antes vamos a la siguiente página. 12. Vamos a la página 12. And I want to define the binding off. I want to define the midnight cry, or midnight cry. Lo que que voy a tratar de hacer es, quiero definir el atamiento o el clamor de medianoche. Okay. So if you want to read that first paragraph. Página 12, primer parágrafo. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángeles. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender esas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. So Sister White is telling us that the theme of great importance for us is the third angel's message. Hermana White nos dice que el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, And it embraces the first two messages. y que abarca a los mensajes del primero y del segundo. And we're required to demonstrate these messages in our lives because it's essential for our salvation. Y que debemos todos demostrar esos mensajes en nuestra vida diaria, porque es esencial para nuestra salvación. So when was the first and second angel's messages given? ¿Cuándo fueron dados los primeros dos mensajes angelicales? 1840. 1840, first angel's message. 1840, el primer mensaje. What's one? I'll just put one. What's MA. Mhm. So we have the first angel's message. Tenemos el primer mensaje angelical. When do we have the second angel's ¿Y message? cuándo el segundo mensaje angelical? When do we see the second 43, angel's 43. 43? 43. It's close, Es cerca, but it's in 44. It's the end of 43. pero es al fin de 43. It's the end of 43 and the beginning of 44. El fin de 43 y el comienzo de 44 It's when the Millerites are first disappointed. es cuando los mileritas son chasqueados por la primera vez.
And then finally, we have the third angel's message. Y luego, por final, tenemos el tercer mensaje angelical. Again, October 22nd, 1844. Esto es 22 de octubre 1844. So, these messages Entonces, estos mensajes come in their order. vienen en su orden. And we saw this week Y hemos visto esta semana that the first angel's message technically arrives in 1798. que técnicamente el primer mensaje llega en 1798. Then it's empowered in 1840 with the prophecy of Josiah Litch. Y luego recibe poder en 1840 con la profecía que es dada por Josiah Litch. Then there's the arrival of the second angel. Y luego llega el segundo mensaje, Then it's thereafter empowered el mensaje del segundo ángel, y luego recibe poder at the midnight cry. en el clamor de medianoche. And finally, the third angel's message arrives. Y finalmente, el tercer mensaje angelical llega. But the third angel's message hadn't been empowered yet in the time of 1844. Pero en el tiempo de 1844, el tercer mensaje angelical no había recibido poder todavía. So the third angel's message, Entonces, el tercer mensaje angelical, accompanied by the first and the second, que viene junto con el primero y segundo, begin to go through history. se desarrolla por la historia And it's looking for the time where it can be empowered. y espera el momento en que puede recibir poder. And when is the first place that it wants to get empowered? ¿Y cuándo es, Or the Lord tries to empower the third y angel. cuándo es la primera vez que el Señor quiere dar poder a este mensaje? Does anyone know? ¿Alguien sabe? 1888. 1888. Why 1888? ¿Por qué 1888? What happened in 1888? ¿Qué ocurrió en 1888? Minneapolis General Conference. Minneapolis, we have the General Conference. Hay una conferencia general en Minneapolis. And what does Sister White say about that General Conference? ¿Y qué dice hermana White sobre esta conferencia general? What did Jones and Wagner have? ¿O qué Jones y Wagner tuvieron? ¿O a message? They had a message, and which message was it? ¿Cuál mensaje ellos tenían? The justification by faith. Justification by faith. And Sister White describes this as the latter rain message. Justificación por la fe. Y hermana White lo describe como el mensaje de la lluvia tardía. And the latter rain begins to sprinkle here. Y aquí empieza a caer la lluvia. What else do we see in 1888? ¿Qué más vemos en 1888 In terms of the third angel's message, en relación al tercer mensaje angelical? what almost happens in 1888? ¿Qué casi ocurre en 1888? Sunday law. El decreto dominical. There's almost a Sunday law passed in the United States Congress. Casi es pasado una ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos. And A.T. Jones and others Y A.T. Jones y otros, stand before Congress and give a defense of the faith. ellos son llamados al frente del Congreso y dan un testimonio de su fe. And this was the Blair bill. What is the Blair Bill. It's the name of the bill. His name was Blair. Era Senator Blair. el decreto de Blair. The bill is named after the senator who proposed it. Esta propuesta de decreto recibió nombre de la persona que lo propuso, que es Blair. And the decree, the bill is struck down. They decide not to pass it. Y acaban votando en contra de esta propuesta de decreto. But what it was the Sunday law. Pero esto era la ley dominical. They were going to force the entire United States to keep Sunday. Ellos iban a forzar a los Estados Unidos enteros a guardar al domingo. And A.T. Jones and others stand valiantly against this bill, against this decree.
Y A.T. Jones y otros están ahí valientes en contra a esta ley. And does Adventism accept the message of Jones and Wagner, righteousness by faith? ¿Y será que los adventistas aceptan el mensaje de la justificación por la fe de Wagner y Jones? No. They No. completely reject it. No, lo rechazan por completo. And Sister White talks all about it in her writings. Y la hermana White nos cuenta todo esto en sus escritos. About how the conference, the General Conference, stood in the way of God and His people by rejecting this message. La manera como la conferencia general estaba entre medio Dios y el pueblo, impidiendo que llegase a este mensaje. And what was I going to say? They stand in the way of the people, and Adventism rejects this completely. Ellos están entre el pueblo y Dios, así no reciben el mensaje, y el adventismo rechaza por completo ese mensaje. And what message is justification by faith? ¿Y qué mensaje es la justificación por la fe? In terms of the three angels' messages. En relación a los tres mensajes angelicales. The third. It's the third angel's message. Es el tercer mensaje angelical. It's the message that is going to prepare God's people to stand in the great day of judgment. Ese mensaje que iba a preparar o que prepara al pueblo de Dios para ponerse de pie en el gran día de juicio. Now, what happens to A.T. Jones and Wagner? Jones and Wagner. ¿Qué pasa con Jones y Wagner? Do they stand strong in the faith throughout the rest of their lives? ¿Ellos prevalecen fuertes en su fe para el resto de su vida? No. No. They very quickly fall into apostasy. Rápidamente caen en apostasía. And it wasn't that the General Conference refused the message that caused the latter rain to be rejected. Y no era que la conferencia general se opuso que así fue rechazado la lluvia tardía. The leadership always rejects the message. Porque el liderazgo siempre rechaza al mensaje. What caused the latter rain to stop falling Lo que impidió que cayese la lluvia tardía and for the sealing time to be prolonged y que el tiempo de sellamiento fuese prolongado was that the messengers, Jones and Wagner, era que los mensajeros, Jones y Wagner, didn't live the truth that they were preaching. no estaban viviendo la verdad que ellos estaban predicando. The Lord no longer had messengers to deliver His message. El Señor ya no tuvo mensajeros para dar el mensaje. And so the time was prolonged. Y así el tiempo fue prolongado. The Lord wanted to come back in that time period. El Señor quería volver en este tiempo, en este periodo de tiempo. He wanted to empower he wanted this message, the third angel's message, to be empowered. Él quiso fortalecer al tercer mensaje angelical, But it wasn't. pero acabó no. So it continues to go into history. Y así continúa la historia. And what we've showed this week Y que hemos demostrado esta semana is that the next place it arrives es que el próximo momento en que llegamos, is 9/11. que ella llega, es en 11 de septiembre. And what we showed Y que hemos mostrado was that this was the point where the fourth angel comes down and empowers this message, the third angel. es cuando llega el cuarto ángel dando poder al tercer mensaje angelical. That this is the fulfillment of Revelation 18, 1 through 3. Que esto es el cumplimiento de Apocalipsis 18, 1 a 3. Sister White says in Life Sketches Elena G. de White dice en el libro Life Sketches that when the great buildings in New York come down, the fourth angel will arrive, and Revelation 18, 1 through 3 will be fulfilled. cuando los grandes edificios de Nueva York cayesen, que el ángel de Apocalipsis 18 iba a descender y iban a cumplirse Apocalipsis 18, 1 a 3. So from the time period, so from 9/11,
Entonces, a partir de 11 de septiembre, we're living in the time period of the latter rain once again, otra vez estamos viviendo en el tiempo de la lluvia tardía, where the Lord wants to do what he was trying to do in 1888. donde el Señor quiere hacer lo que Él intentó hacer en 1888. So we're living in a parallel history, so to speak. O sea, estamos viviendo una historia paralela And we're living in the time period of the third angel's message. y estamos viviendo en el tiempo del tercer mensaje angelical. We need to be living the third angel's message. Necesitamos vivir el tercer mensaje angelical. And what Sister White says in the paragraph we just read, Y lo que hermana White dice en el parágrafo que acabamos de leer, the theme of greatest importance is the third angel's message. el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, That it embraces the first and second angel's messages. que abarca los mensajes del primero y del segundo ángeles. They combined and they blend together. Ellos se combinan y son juntados. So when the third angel arrives, Entonces, cuando llega el tercer ángel and it's empowered, y cuando recibe su poder, at 9/11 by this fourth angel, en 11 de septiembre, a través del cuarto ángel, which is a repetition of the second angel que es una repetición del segundo ángel, and of the first angel, it's a combination. y del primer ángel, es una combinación, The three angels' messages will be repeated. los tres mensajes angelicales serán repetidos o son repetidos. So our experience O sea, nuestra experiencia will be a repetition of the three angels' messages found in the Millerite history. será una experiencia de los tres mensajes angelicales de la historia milerita. Just like the Millerites, we will have to go through the first, second, and third angels. Igual como los mileritas, necesitamos pasar por la experiencia de los mensajes angelicales. De los tres mensajes angelicales. So once we begin in 9/11, once this message is empowered, Una vez que empezamos en 11 de septiembre, cuando los mensajes reciben poder, the Lord repeats the first, second, and third angels' messages. cuando el tercer mensaje recibe poder, el Señor repite el primer, segundo y tercer mensaje angelicales. And He takes us through each step Nos lleva a cada paso and sees how we will demonstrate our character, if we'll accept the messages or reject them. y ve de cuál manera nos comportamos, si aceptamos o rechazamos el mensaje. And my point in saying all of this Y el punto por qué yo digo todo esto is I want to show us es que yo quiero mostrar that we're living in the repetition of these three messages. que nosotros estamos viviendo bajo la repetición de esos tres mensajes. That you can't just accept the third angel's message. Que no puedes simplemente aceptar o solamente al tercer mensaje angelical. Because the third angel doesn't stand apart from the first and second angel. Porque el tercer mensaje angelical no está separado del primer y del segundo ángel. They're a connected and combined history, or message. Ellos son conectados y conectados y combinados en historia, son un mensaje. And they have to come in their order. Y tienen que venir en su orden. First, you have to be confronted with your sin. Primeramente, tienes que enfrentar a tu pecado. Then you have to accept the righteousness of Christ Luego tienes que aceptar a la justicia de Cristo and live a sanctified life. y vivir una vida santificada. Then you will be judged with the message of judgment based upon your performance in these two tests. Y luego serás juzgado. Y esto de acuerdo con cómo tú has vivido tu vida enfrenta a estos dos mensajes. And as we, okay, so let's read our next quote. Muy bien, continuemos leyendo. Where are we? We are here. It's different. Is it? It definitely could be. It says
I was shown that the message should be preached Oh, with new power. is it? I might have cut off Okay. part of it. Oh yeah, got it. Nosotros. Okay. You can read the whole. You can read the whole thing and then. Se me ha indicado que el mensaje debiera ser predicado con nuevo poder en las ciudades del este de los Estados Unidos. En muchas de esas ciudades, los mensajes del primer ángel y del segundo fueron anunciados durante el movimiento de 1844. A nosotros, como siervos de Dios, se nos ha confiado el mensaje del tercer ángel, en el cual culmina la obra de los precedentes para preparar un pueblo para la venida del Rey. Debemos realizar todos los esfuerzos que podamos para hacer conocer la verdad a aquellos que están dispuestos a oírla, y muchos la escucharán. En todas las grandes ciudades, Dios tiene almas sinceras, deseosas de saber lo que es la verdad. So the third angel's message O sea, el tercer mensaje angelical is the binding off message. es el mensaje de atamiento. It's the message that is to prepare a people for the coming of the King. Es el mensaje que prepara al pueblo para la venida del Rey. Now, the third angel's message. Just a second. Okay. The binding off message is not contained here. Really? That's the only reason for that quote. Yeah. Hermanos, hay que prestar mucha atención porque la traducción a veces no es como la esperamos. Él quería hacer un punto con ese párrafo y justo la palabra a que se refiere no está aquí. Yo voy a leer y voy a introducir la palabra que aquí está faltando. ¿Ok? 9 TI 80.5. Estamos en el mensaje de atamiento. Página 12. 12, sí. Segundo párrafo. Dice, a nosotros, como siervos de Dios, se nos ha confiado el mensaje del tercer ángel. Y luego dice, el mensaje del atamiento. Ahí continúa. En el cual culmina la obra de los precedentes para preparar un pueblo para la venida del Rey. Okay. ¿Ok? Faltó que el mensaje del tercer ángel es el mensaje del atamiento. Can you write just for? You can write it here. Third angel's message equals binding off message. So let's go to Matthew 13. Vamos a abrir entonces San Mateo 13 And we'll define this binding off message. y vamos a definir este mensaje de atamiento. Y les aconsejo que se anoten aquí la palabra que está faltando, ¿ya? Donde les ha señalado. Told him to write it down. ¿Perdón? San Mateo 13. 30. Oh, sorry, 13. Matthew 13, 24 to 30. 13, 24 a 30. We're going to look at the parable of the wheat and the tares. Vamos a leer la parábola del trigo y de la cizaña. 24 to 30, right? 24 to 30, if you want to read that. Dice así en San Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo
y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Okay. So is the bind them, is that maintained? Okay. So here we see, Aquí vemos in the parable of the wheat and the tares, en la parábola del trigo de la cizaña that the people are divided, the whole world is divided into wheat and the tares. que el mundo entero es dividido en trigo y cizaña. The seed of Christ and the seed of Satan. La semiente de Cristo y la semiente de Satanás. And a message is given Y un mensaje es dado that separates these two classes. que separa a estos dos grupos. And what it says is it's going to bind them. Y lo que dice aquí, que eso les va a atar en manojos. When the wheat and the tares are separated, Cuando el trigo y la cizaña son separados, they're both bound. ambos son atados, They're both completed. ambos son completos. So, when the third angel's message is given, Entonces, cuando el tercer mensaje es dado, it's the message that will separate the wheat from the tares, es el mensaje que va a separar el trigo de la cizaña and it's going to bind the two classes. y va a atar a los dos grupos. When I have a piece of rope Si yo tengo un pedazo de cuerda and I want to tie it off, y yo quiero atarlo, I will bind it. Or I guess I'll tie it off and try to. What's a good example of? like the end, the loose end. Yeah, the loose end. If I have a loose end, Si yo tengo una cuerda con un lado con los fíos medio sueltos, then I take that loose end yo agarro este fin de la cuerda and I bind it, or I make a knot, y hago un nudo, o sea, yo lo ato. and I'm done with it. Y así está finito, acaba. I'm no longer going to go past that point of binding No, or of knotting. no pasa de aquel nudo, no continúa atando. It's the final work. Es el tiempo finalizador. If I'm sewing or stitching, Si estoy sewing, Costurando. si estoy costurando, I'm making this elaborate cloth, estoy costurando un tejido elaborado. the last thing I do is I'm going to bind that last little bit of fabric, the last little bit of thread. Al final de terminar este tejido, voy a atar y terminar la costura. And now it's finished. Y así se acaba. It's completed. Es completo. So the third angel Y así el tercer mensaje angelical is the message that completes the work in everyone es el mensaje que completa la obra en cada uno. and demonstrates whether or not you are wheat or you are tare. Y demostrará si eres trigo o si eres cizaña. So, Así, when we look at the time period of the priests, cuando miramos al tiempo, el periodo de tiempo de los sacerdotes, from 9/11 to the midnight cry, desde 11 de septiembre hasta el clamor de medianoche, the point where the third angel is given at midnight
el momento en que el tercer ángel, el mensaje del tercer ángel es dado a la medianoche, is where the wheat and the tares are separated. es cuando el trigo y la cizaña son separados. In the parable of the 10 virgins, Y la parábola de las 10 vírgenes, at midnight, a la medianoche, the wise and the foolish virgins are shown who they are, or they manifest their character. las vírgenes sabias y las insensatas manifiestan su carácter. It's then seen who had oil and who didn't. Luego se ve quién tiene aceite y quién no tiene. This is the point where the wheat and the tares, or the wise and the foolish, are separated. Esto es el momento que se separa los sabios de los insensatos. And it's represented by the third angel's message, or Yeah. the binding off message. Y esto es representado por el mensaje del tercer ángel o el mensaje del atamiento, Where the work is completed. donde se completa la obra. Okay. So we're going to stop here, Aquí vamos a encerrar and when we continue, y luego cuando continuaremos, we're going to skip several pages vamos a saltar varios parágrafos for time. por motivo de tiempo. And we will pick up on page 14. Vamos a continuar al fin de la página 14. Okay. Let's pray. Oremos. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we thank you for this amazing Sabbath that you've given us. te agradecemos por este hermoso sábado que nos has dado. We thank you for this time that we've had to worship freely. Te agradecemos por el tiempo que tuvimos para darte loor libremente, Free of persecution and free of the crisis. libre de persecución, libre de crisis, We pray that we would use the time effectively y oramos que podamos usar ese tiempo de forma efectiva so that we can prepare a character that Para- will be ready for the time of crisis. para que podamos preparar nuestros caracteres para el tiempo de la crisis. We pray that you would forgive us of our sins Te pedimos que perdones a nuestros pecados and that you would help us to fully submit ourselves to you. y que nos ayudes a someternos completamente a ti. We thank you, Lord. Te agradecemos, Señor. Pour out your Spirit upon us Derrame tu Espíritu Santo sobre nosotros and give us the companionship of angels. y danos la compañía de ángeles. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús, amén.